En este tercer y último vídeo dedicado a la presentación de la asignatura, voy a hablar exclusivamente sobre el método de evaluación. Es uno de los puntos que más interesa a los estudiantes y bueno, yo personalmente diría que no es uno de los puntos que más interesa o ocupa a los profesores. Es desde luego una opinión muy personal y después de la experiencia acumulada. Digo que no interesa a los profesores en el sentido de que nuestro trabajo fundamental es, o nuestra ocupación debería ser enseñar y enseñar de la mejor manera posible, y digamos que la tarea más ingrata es la de evaluar los conocimientos de un estudiante. Pero bueno, es importante que la manera en la que se evalúan los conocimientos y destrezas adquiridas quede correctamente especificado, sea claro, sea transparente y conocido. Y la primera labor para ello es reflejarlo de forma clara en un documento que constituya un contrato entre estudiante y, no diré profesor, sino estudiante y universidad. Para eso disponemos de la guía docente en la que se detallan el procedimiento de evaluación de la asignatura, entre otras cosas, evidentemente. Todo lo que aparece reflejado en la guía docente debe respetarse, y quizá el aspecto más relevante o más visual o más aparente es el método de evaluación. El método de evaluación que voy a detallar a continuación es exactamente el que aparece reflejado en la guía docente y es exactamente de otra manera que se va a seguir la asignatura. Bien, es importante hablar sobre él porque es el primer contacto que tienen con la universidad y necesitan conocer algunos puntos importantes. Primero, hablar de que existen dos convocatorias anuales para poder aprobar la asignatura, dos oportunidades, llamémoslo así. La convocatoria ordinaria y la extraordinaria. Un estudiante debería aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria. Esa sería la forma normal, deseable, que todos esperamos de aprobar la asignatura. Bien, la convocatoria ordinaria, o en la convocatoria ordinaria, también en todas las convocatorias va a ocurrir la forma, hay dos calificaciones que son las que van a darnos la nota final de la asignatura, lo que hemos llamado la convocatoria de teoría y la convocatoria de prácticas. Evidentemente en la asignatura es difícil distinguir la teoría de las prácticas porque al final todo se va a traducir en la escritura de programas, pero hay distintas consideraciones que nos permiten separar ambas calificaciones. Bien, en la convocatoria ordinaria, el peso de la parte teórica es de un 60% y el peso de la parte práctica es de un 40%. La nota de teoría es la que se obtiene tras la realización de un examen escrito multipregunta, un examen típico en el que el estudiante de forma individual y sin ningún tipo de documentación ni apoyo, pues resuelve una serie de cuestiones relacionadas con la materia de la asignatura, el examen típico que usted conoce. La calificación de prácticas aporta 4 puntos sobre 10 y en la convocatoria ordinaria consiste en realizar distintas pruebas de resolución de problemas a lo largo de la asignatura, que aporta 3 sobre los 4 puntos finales, y típicas pruebas serían la realización de exámenes prácticos individuales. Habitualmente se vienen resolviendo se vienen realizando dos exámenes, uno a mitad de cuatrimestre, que suele aportar un punto, y otro examen al final del cuatrimestre que aporta 2 puntos.
aunque esta asignación a los 3 puntos finales de la resolución de problemas, como puede ver, puede ser variable. Lo importante es que las pruebas de resolución de problemas aportan 3 sobre los 4 puntos finales. Y la evaluación continua, de la que hemos hablado en otro momento, aporta un punto sobre el total de la calificación práctica. Ese punto se obtiene con distintas pruebas que se realizan durante las clases prácticas. Básicamente consiste en la defensa de los ejercicios entregados y realizados, además de la asistencia y la entrega de los ejercicios semanales. Quiere decir que si un alumno opta por no entregar ningún ejercicio, por no asistir a ninguna clase, ya debe suponer que no va a obtener un 10 en la asignatura, como mucho podrá obtener 9 puntos sobre 10. Evidentemente es importante la realización de los ejercicios y trabajar sobre ellos, no solamente por el punto que se puede conseguir, sino porque la única forma realmente de aprender es practicar. Y la única forma de practicar pues, es realizar los ejercicios. Entonces, si realizando los ejercicios, además de aprender, conseguimos un punto sobre la asignatura, pues mejor que mejor. Así pues, parece claro la forma en la que se evalúan ambas partes. Antes de realizar el examen teórico, el estudiante dispone de su calificación de prácticas. Bien, una vez realizada el examen teórico, si la nota obtenida es superior o igual a 4, siempre sobre 10, se ponderan ambas calificaciones de forma que, como dijimos anteriormente, el 60% lo aporta la teoría y el 40% lo aporta la parte práctica. Eso quiere decir que hay que conseguir una nota mínima en el examen de teoría para poder aprobar la asignatura. En este caso se propuso y se aprobó que esa nota mínima fuera superior o igual a 4 sobre 10. Si no fuera así, la nota final sería la nota obtenida en el examen teórico. Por ejemplo, si en el examen teórico usted obtuviera un 3.5 sobre 10, independientemente de la nota que hubiera obtenido en la parte práctica, su calificación final sería 3.5, la nota final obtenida. Si en el examen teórico usted hubiera obtenido un 4, quiere decir que podría optar a la ponderación entre calificaciones, de forma que tendría 4 por 0.6, sería un 2.4, más el resultado de la parte práctica. Por ejemplo, si en la parte práctica tuviera un 6, 6 por 0.4 serían 2.4 más 2.4, tendríamos 4.8 en la calificación final. Así, tenga en cuenta, tome nota de que necesita una calificación mínima. En cualquier caso, en la convocatoria ordinaria, usted dispone de las dos calificaciones, teoría y práctica, y puede utilizarlas, puede guardarlas, cualquiera de ellas, para la convocatoria extraordinaria. Entienda, por supuesto, que si acude a la convocatoria extraordinaria es porque ha suspendido la asignatura. Por lo tanto, tiene derecho a una nueva oportunidad para superar la asignatura. Quiero decir que si usted tiene en la parte práctica, en el caso anterior, un 6, podría considerar mantener esa calificación en la parte práctica para acudir únicamente a mejorar su parte teórica. O simplemente puede optar a mejorar ambas calificaciones, por la cual renunciaría, siempre lo de renunciar entre comillas, porque no hay que renunciar de forma explícita, a la calificación. Bien, antes de hablar de la convocatoria extraordinaria, existe lo que se llama la convocatoria única final, que está pensada para aquellos estudiantes que no pueden, por diversas circunstancias, optar o seguir una evaluación continua. En ese caso, por supuesto, tiene que consultar las condiciones y los plazos que establece la Universidad de Granada a través del enlace que dispone
en el documento la normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada. Aquí lo tiene. Y en ese apartado pues, debe buscar la evaluación única final y solicitar que sea evaluado con evaluación única final. La solicitud se estudia y se concede o no. Así que deberá tenerlo en cuenta. Hay unos plazos y que son a principios de cuatrimestre. Así que si no puede acudir a la evaluación continua y solicita ser evaluado por evaluación única final, debe solicitarlo en los plazos establecidos. No lo olvide. En cualquier caso, en este caso se examinaría también de la parte teórica, igual que los demás estudiantes, pero para la parte práctica, ese 40% de la calificación, usted haría un examen práctico en el ordenador. La forma de calcular la nota final sería la misma que para los estudiantes que sí acuden a la evaluación única o que realizan evaluación continua, de forma que también necesita tener una nota mínima en el examen teórico y si consigue esa nota mínima se pondera exactamente igual. Así que la única diferencia, como puede ver, es que no hay evaluación continua, sino que toda la parte práctica se realiza en un examen práctico delante del ordenador, a diferencia del resto de los estudiantes que sí realizarán una evaluación continua. Nuestro consejo, o mi consejo, es que, por supuesto, intente realizar una evaluación o acudir a la evaluación continua, porque será la mejor forma de ir aprendiendo contando con la alimentación que va a conseguir en las distintas sesiones de prácticas. Bien, en el caso de no aprobar, dispone de una convocatoria extraordinaria y en esa convocatoria extraordinaria, de nuevo, aparecen dos calificaciones que son la calificación de teoría y de prácticas con las mismas ponderaciones, siempre las mismas ponderaciones. El examen de teoría consiste en un examen escrito multipregunta y el examen práctico en la convocatoria extraordinaria consiste en un examen que se realiza en el ordenador. Recuerde que ha tenido la opción de conservar la nota que obtuvo de cada parte en la convocatoria ordinaria o si no está interesado puede volver a evaluarse de cualquiera de esos dos apartados. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en la convocatoria ordinaria usted obtuvo un 6 en prácticas y el examen no le salió bien y suspendió finalmente la asignatura, puede mantener la nota de prácticas que obtuvo a través de su evaluación continua y examinarse únicamente de la parte teórica en la parte extraordinaria. O si el examen le salió bien, pero por ejemplo no le salieron bien las prácticas, puede mantener la nota del examen teórico y presentarse al examen práctico para intentar solucionar la asignatura. Lo habitual es que los estudiantes se examinen o utilicen la evaluación continua y aquellos que no lograran aprobar la parte de teoría se presentan a la parte de teoría de la convocatoria extraordinaria. Eso es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos. Estudiantes que siguen la tendencia mayoritaria. En cualquier caso, igual que ocurre en la convocatoria ordinaria, se necesita una nota mínima, que son 4/10, para poder aplicar las ponderaciones. Como puede ver, todas las convocatorias siguen los mismos criterios para obtener la nota final. Para terminar, en la guía docente dispone de una serie de enlaces para acceder a material en la web adicional y, por supuesto, a través de la página web del departamento o a través de las páginas de la universidad pueden acceder a la guía docente de la asignatura, que recuerde, se puede considerar un contrato entre el estudiante y la Universidad de Granada que todos debemos respetar. Así que creo que con esta presentación, 3 vídeos, 45 minutos prácticamente, dispone de la suficiente información para abordar la asignatura. Así que mucha suerte, mucho ánimo y nos vemos próximamente en clase.